Hola, empezamos con el punto 5.5, que es la representación de funciones. Vamos a ver dos ejemplos. El primer ejemplo es una función polinómica, f de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x menos 1. Para llegar a la representación gráfica de esta función, lo que haremos es hacer una serie de pasos previos para poder representarla mejor. El primer paso será calcular el dominio. El dominio de esta función son todos los números reales, porque es una función polinómica. El segundo paso será ver si es simétrica o no es simétrica. Para ello, recordad, se calculará f de menos x y veremos si da igual a f de x será simétrica respecto del eje y. Si nos da igual a menos f de x, será simétrica respecto del origen, lo que se llama función impar. Y si no cumple ninguna de ellas, pues bueno, pues no será simétrica. En este caso calculemos f de x y nos da esto. Esto no es ni f de x ni menos f de x. O sea, f de x cambiada de signo, tampoco. Entonces, no es simétrica. Bien. Punto 3. Calcularemos si tiene asíntotas o no tiene asíntotas. Bien, las funciones polinómicas no tienen asíntotas porque el límite cuando x tiende a infinito es más o menos infinito. Tienen ramas parabólicas, pero bueno, será interesante calcular si es más infinito o menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tiende a más infinito, será más infinito y cuando tiende a menos infinito, en este caso, pues da menos infinito. El 4, tendremos que ver cuáles son los puntos de corte con los ejes. Con el eje x igualábamos la y a 0, es decir, f de x a 0. Entonces, resolvíamos esta ecuación, ¿de acuerdo? Y factorizando nos da esto, la resolvéis por Ruffini. Y tendríais que los puntos de corte son el 1, 0 y el menos 1, 0. Con el eje x, con el eje y, con el eje de ordenadas, pues es cuando la x es 0. Sustituimos la x por 0 y nos da menos 1. Eso significa que el 0 menos 1 es el punto de corte de esta función con el eje y. Bien, paso 5, la monotonía, los extremos relativos. ¿Cómo se calculan los extremos relativos? Pues bueno, tenemos que calcular los puntos críticos. Eso se hacía igualando la derivada a 0 y viendo qué puntos hacen que la derivada en ese punto sea 0, es decir, la pendiente de la recta tangente sea 0. Entonces, tenemos que si derivamos, la derivada es 3x al cuadrado más 2x menos 1, y igualamos a 0, resolvemos esa ecuación de segundo grado y nos da 1/3 y menos 1. Eso nos da los candidatos a ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, ¿de acuerdo? Fijaos, primer intervalo entre menos infinito y menos 1. Aquí es importantísimo poner los ordenados. Tenemos 1/3 y menos 1, pero primero va de menos infinito a menos 1. Después de menos 1 a 1/3 y el último intervalo entre 1/3 y más infinito. Y querremos ver si esto será positivo, negativo, creciente, decreciente. Pues bien, lo que hacemos es estudiar el signo de f' de x. Para ello cogemos un valor, por ejemplo el menos 2, un valor que esté entre menos infinito y menos 1, el menos 2, y calculamos f' de menos 2, que nos da 7. ¿De acuerdo? Nos vamos a la expresión de f', que la tenemos aquí arriba, 3x al cuadrado más 2x menos 1, 3 por menos 2 al cuadrado más 2 por menos 2 menos 1, y eso da 7, que es mayor que 0. Positivo, el signo de la derivada en ese intervalo es positivo. Por tanto, la función f de x será como creciente. Vamos con el siguiente intervalo. Tenemos que, si cogemos el 0, f' en 0 da menos 1, que es negativo. Por tanto, la función en este intervalo es decreciente. Y por último, si cogemos el 1, que es mayor que 1/3, está entre 1/3 y infinito, da 4,
Por tanto, eso significa que es positivo. ¿De acuerdo? Que la función es creciente. Entonces, si nos fijamos, ¿qué tendremos en -1? Bueno, aquí tenemos que la función es creciente. ¿Dónde es creciente? Hay que escribirlo siempre, pues es creciente desde -∞ hasta -1 y unión desde 1/3 hasta +∞. ¿Cuándo la función es decreciente? Pues la función será decreciente en el intervalo -1, 1/3. La función, ¿qué tiene? Pues tiene un máximo relativo. ¿Dónde tiene un máximo? Pues aquí, donde pasa de ser creciente a decreciente, es decir, en el -1, en el punto -1, f de -1, ¿de acuerdo? Que es el punto -1, 0, porque sustituimos el -1 en la función para saber cuál es el punto exactamente. Aquí solo sabemos que para x igual a -1, pero hay que calcular la y, que se calcula con la función que nos dan. Y tiene un mínimo relativo en el punto 1/3, f de 1/3. En este caso, f de 1/3 es -32 partido por 27. Pues ahí tendría un mínimo relativo. ¿Bien? Y ahora estamos en condiciones de dibujar la función. Para dibujar la función, pues sabemos que el dominio son todos los números reales, sabemos que no va a ser simétrica, sabemos, muy importante, que el límite en el ∞ será ∞. Es decir, que aquí, cuando nos acerquemos al infinito, subirá hacia arriba, como sube. Si en el -∞, se irá hacia el -∞. ¿De acuerdo? Esa información nos da el punto 3 de las asíntotas, que tiene cortes con los ejes, el 1, 0, el -1, 0. Fijaos, el 1, 0, el -1, 0. ¿Bien? Y el 0, -1. El 0, -1. Todo eso se dibuja para representarla gráficamente. Después, ¿qué sabemos? Sabemos que a la izquierda, bueno, también sabemos que el -1, 1/3, perdón, que el -1, 0 será un máximo relativo y que a la izquierda crece y a la derecha decrece, ¿sí? Y que el 1/3 -32 partido 27, que es este punto, es un mínimo relativo. Hay que dibujarlo, aunque sea aproximadamente, se calculan los decimales y se dibuja el mínimo relativo, el máximo relativo, que coincide con un punto de corte. Y nos fijamos en esta tabla para ver que a la izquierda del -1 crece, ¿de acuerdo? Entre el -1 y el 1/3 decrece y 1/3 más infinito vuelve a crecer, ¿de acuerdo? Y con toda esta información tenemos que ser capaces de representar esta función.